Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 1 Corintios capítulo 9. Mencioné en el episodio anterior que todos los capítulos 8, 9 y 10 constituyen un solo argumento. De hecho, podríamos añadir también el versículo 1 del capítulo 11, donde Pablo dice: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Esa es una división de capítulos algo desafortunada, como hoy reconocen la mayoría de los editores de la Biblia. En la Biblia que tengo abierta delante de mí, presentan el capítulo 11, versículo 1, como parte del capítulo 10, en lugar de agruparlo con la conversación acerca de los velos en la primera parte del capítulo 11. Toda esta sección representa la respuesta de Pablo a una pregunta que ellos habían hecho acerca de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Puedes verlo en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En el mundo antiguo, comer carne era generalmente algo que se hacía en conexión con un ritual religioso. Era una especie de ocasión especial y era algo que al menos algunos de los creyentes en la iglesia de Corinto estaban ansiosos por seguir haciendo. ¿Y por qué no? Después de todo, un ídolo no tiene existencia real y no hay más Dios que uno. Así que, si sabemos que la religión pagana es, en realidad, una falsedad sin fundamento, ¿por qué perderse esta oportunidad agradable y potencialmente estratégica? Esa era la pregunta. En el capítulo 8, Pablo concede gran parte de su argumento, pero luego en el versículo 7 les recuerda un factor muy importante que ellos no habían considerado. Él dice: «Sí, tienen razón, pero no todos tienen este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como si fuera sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Así que tenemos a algunos nuevos creyentes que recién han salido del sistema pagano, y pueden ver esto como una invitación al sincretismo o al compromiso. Y eso podría obstaculizar su crecimiento y desarrollo. Por eso Pablo ofrece su conclusión en el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, aquí en el capítulo 9, Pablo continúa presentando su propio enfoque sobre este asunto como un ejemplo para que ellos lo sigan. Y como mencioné, eso nos lleva a su declaración final para toda esta sección en el capítulo 11, versículo 1. «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El comentarista Paul Sampley dice aquí, al hablar sobre el capítulo 9, que el apóstol Pablo está proporcionando a los corintios un estudio de derechos legítimos que por un propósito mayor no son ejercidos. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Será útil señalar aquí que, en griego, la respuesta esperada a una pregunta retórica se indica en la misma formulación de la pregunta.
Si se incluye la palabra «o» en la pregunta, entonces se anticipa una respuesta afirmativa. Si se incluye la palabra «me», se anticipa una respuesta negativa. Por cierto, eso será muy útil cuando lleguemos a 1 de Corintios capítulo 12, cuando Pablo diga, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Todas esas preguntas anticipan la respuesta. No, no todos somos apóstoles. No todos somos profetas. No todos hablamos lenguas. Ese es el punto completo de ese pasaje. Aquí, el punto de Pablo es que él sí es apóstol y que sí tiene ciertos derechos, y ni por un momento supone que alguien en Corinto vaya a disentir con él en eso. Ellos, más que nadie, saben quién es él. La existencia misma de ellos como iglesia es prueba de su apostolado. Así que Pablo dice, soy apóstol y tengo una variedad de derechos. Continúa en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de dejar de trabajar? Una vez más, la forma de las preguntas en griego indica que Pablo espera una respuesta afirmativa a todas ellas. Sí, tengo derecho a recibir apoyo material y hospitalidad de aquellos entre quienes ministro. Sí, tengo derecho a llevar conmigo una esposa creyente en mis viajes. Y sí, tengo derecho a recibir un salario para poder concentrarme plenamente en la obra del ministerio. Sí, sí y sí. Ahora, antes de llegar a la disposición de Pablo de renunciar a esos derechos, si lo considera conveniente, observemos algunas cosas de más que pasajero interés. En primer lugar, es interesante que Pablo mencione a Bernabé. Aparentemente, Pablo y Bernabé eran los únicos dos hombres solteros entre los apóstoles. Él dice que los otros apóstoles y los hermanos del Señor reciben sustento junto con sus esposas. Eso es interesante, en primer lugar, porque establece que la norma general era que los líderes y maestros cristianos estuvieran casados. Y eso encaja perfectamente con lo que Pablo establece como regla general en 1 de Timoteo capítulo 3, respecto a las cualificaciones para un obispo, para un episcopo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana no prohibió el matrimonio para sacerdotes y obispos hasta el siglo XII, y esa fue una de las principales cosas que los reformadores protestantes estaban ansiosos por restaurar. Porque la Biblia deja claro que la norma general es que los pastores y ancianos sean hombres casados y de familia. Esa es la norma. Ese es su derecho. Y sin embargo, no es un requisito. Es un derecho al que algunos hombres pueden renunciar, como evidentemente lo hicieron Pablo y Bernabé. También es interesante que Pablo mencione a Bernabé aquí, porque implica que aún estaban en contacto y que no había amargura entre ellos. Recordarás que en Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé se separaron como compañeros misioneros debido a un desacuerdo acerca de sus colaboradores más jóvenes. Bernabé quería darle otra oportunidad a Juan Marcos, mientras que Pablo era más cauteloso, dado que no había completado el viaje la primera vez y no lograron llegar a un acuerdo. Así que se separaron, uno yendo por un lado y el otro por otro. Y sin embargo, no parece que eso haya significado el fin de su amistad. Pablo aún puede señalar a Bernabé como un compañero de trabajo, y eso es un buen recordatorio. Decidir no trabajar juntos no implica falta de respeto ni pérdida de relación. A veces
simplemente significa que para hacer la obra del Señor, las personas necesitan seguir caminos distintos. Existe esa categoría, y vemos evidencia de ello aquí. Finalmente, es interesante notar que Pablo dice que él y Bernabé tenían derecho a llevar consigo una esposa creyente. El griego dice literalmente una hermana como esposa, es decir, una hermana en Cristo como esposa. Eso refleja la expectativa bíblica de que los creyentes deben casarse dentro de la familia de Dios. Eso también merece nuestra atención. Pablo tenía derechos, muchos, pero estaba completamente dispuesto a renunciar a todos ellos por causa del Evangelio. Ese es el punto al que se dirige, pero primero apela a algunos ejemplos bien conocidos de la vida romana para demostrar que no solo eran derechos, sino también normas culturales. Dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todo el mundo entiende que las personas viven de aquello en lo que trabajan. Esto es un derecho en cualquier sociedad civilizada y racional, y también es una norma como todos ustedes bien saben. Y por supuesto, también está en la Biblia. Dice en el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Ahora, en los versículos 8 y 9, nuevamente sabemos la respuesta implícita a todas estas preguntas por las partículas que Pablo introduce. ¿Digo esto por mi propia cuenta? No. ¿No dice también la ley lo mismo? Sí. Por cierto, ¿no sería útil tener algo así en español? A veces he pensado que podríamos hacer algo parecido para evitar confusiones. Quizá un signo de interrogación normal podría indicar una respuesta esperada afirmativa, mientras que uno invertido podría indicar una respuesta negativa. Sería bastante útil. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí que sus derechos no solo están respaldados por la costumbre cultural y el ejemplo de los otros apóstoles, sino que también están establecidos en la ley. Moisés dijo que, como principio de justicia, las personas, al igual que los animales, deben obtener su sustento de aquello en lo que trabajan. Pablo fue llamado a plantar iglesias. Por lo tanto, como principio de justicia, tiene todo el derecho de recibir un sustento por esa labor. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El punto culminante del argumento de Pablo aquí es que incluso Jesús dijo que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Eso se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 7, y en Mateo capítulo 10, versículo 10, y luego es citado nuevamente por Pablo en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. Allí dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Así que allí vemos a Pablo repitiendo todo este argumento. Allí lo presenta como una regla general para todas las iglesias.
mientras que aquí está a punto de explicar por qué él, por lo general, aunque no siempre, decide no hacer uso de esa regla. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de este motivo de gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, por si nos preocupa que Pablo esté haciendo algo incorrecto al negarse a recibir apoyo de los corintios, es útil recordar que él no entendía esto como desobedecer un mandato del Señor, sino como ejercer un derecho que podía aceptar o rechazar libremente. Ese es el punto principal aquí. Pablo está diciendo que ser libre no significa ser libre para hacer lo que uno quiera. Significa ser libre para vivir con menos de lo que uno merece, por causa del hermano más débil y por el avance del Evangelio. Esa es la verdadera libertad cristiana. Pablo quiere sostenerse a sí mismo en esta obra. En parte, dice, para acumular recompensa eterna, pero también porque consideraba que no sería sabio recibir apoyo de los corintios debido a su exposición y participación en el sistema enfermizo del patronazgo romano. Pablo no quería estar bajo la influencia de nadie, y si aceptaba apoyo de algún rico benefactor romano, podría interpretarse que dicho benefactor tendría influencia sobre lo que Pablo decía y hacía entre ellos. Y esas cosas eran comunes en aquellos días, y como cualquier pastor te dirá, tampoco son desconocidas en nuestros días. No es raro que un gran donante en la iglesia asuma que tendrá acceso especial al pastor y un poco más de influencia cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles. Pablo está diciendo, en vuestro caso, consideré prudente evitar todo eso, supliendo yo mismo mis necesidades mientras trabajaba para establecer vuestra congregación, algo que soy completamente libre de hacer. Eso es libertad, la libertad de hacer lo que mejor sirva al avance del reino de Jesucristo. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Hago todo lo que sea necesario por el equipo de Jesús, dice Pablo aquí. Trabajaré hasta el agotamiento, soportaré cualquier humillación, haré todo lo que mejor sirva a la gloria y al honor del Rey Jesús. Eso es lo que significa ser libre. Soy libre para servir a Jesús con toda mi capacidad y oportunidad. La libertad es esclavitud a Cristo, y todo por causa del Evangelio. Y así es exactamente como viví entre vosotros, dice Pablo. Versículo 20. Me hice a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta afirmación debió sonar como un trueno para todos los que la oyeron. ¿Quién podría imaginar a un judío del primer siglo diciendo algo así? Los judíos se definían por su dieta particular y sus costumbres únicas. Esa era toda su identidad. Pero aquí Pablo dice que puede tomar o dejar esas cosas según lo requiera la situación.
Eso es absolutamente extraordinario. Y ese es el ejemplo que Pablo está presentando a los corintios y a todos nosotros. Dejen de pensar en ustedes mismos principalmente como judíos, o romanos, o americanos, o blancos, o negros, o lo que sea. Son esas cosas, sí, pero ya no los definen. Han sido reducidas en importancia debido a su adopción en la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ahora, utilicen esas cosas si pueden ayudarles a compartir el Evangelio, pero no se aferren a ellas como si fueran su propia piel. No lo son. Cristo es ahora su identidad. Ese es el enfoque de Pablo respecto a la identidad, y también su enfoque estratégico en cuanto a la misión cristiana. Su filosofía fundamental era descubrir los métodos que combinan la mayor integridad con el mayor impacto. Ahora bien, debemos tener cuidado de no aplicar en exceso lo que Pablo está diciendo aquí. Él está hablando de flexibilidad cultural y metodológica, pero no está hablando de cambiar o modificar el mensaje cristiano. Pablo no consideraba negociables las demandas fundamentales y distintivas del Evangelio según las circunstancias. No suavizó su denuncia contra la idolatría para no ofender a los idólatras, ni para ganar su favor. Su adaptación no tenía nada que ver con diluir el mensaje del Evangelio, ni con suavizar sus exigencias éticas, ni con comprometer su monoteísmo absoluto. Pablo nunca modificó el mensaje de Cristo crucificado para hacerlo menos escandaloso para los judíos o menos insensato para los griegos. Pablo fue fiel, enfocado y flexible siempre que fue posible serlo. Y todo con la mirada puesta en la meta. Ese es el punto penetrante del argumento de Pablo. Él dice, en efecto, me estáis haciendo una pregunta acerca de carne y vino en un festival pagano. ¿Estaríais dispuestos a poner en riesgo la causa del Evangelio por comida y bebida? Yo he renunciado a mucho más que eso, y estoy más que dispuesto a llegar hasta el final. Lo daré todo, aun si tengo que sufrir pérdida y renunciar a todo, con tal de ganar hermanos y hermanas para Cristo. Esa es la meta, dice Pablo, y estoy completamente enfocado en ella. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La mayoría de los comentaristas entienden estos últimos versículos como una transición hacia el capítulo 10. Pablo está hablando aquí del peligro de dar por sentada la recompensa. La fructificación no ocurre por accidente, debe planificarse. Requiere sacrificio y prioridades claras. Yo renuncio a cosas, dice Pablo, ejercito dominio propio, y ustedes también deben hacerlo, si desean alcanzar el premio. El capítulo 10, entonces, es una advertencia tomada de la historia de Israel. Muchos comienzan bien, pero no terminan bien, y no alcanzan la recompensa. Todo por falta de disciplina. Seamos sabios y no sigamos su ejemplo, dice Pablo. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio.
mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.